Entorno económico. Asignatura que se llama Macroeconomía del programa Contabilidad Pública. Hoy nos encontramos 25 de febrero del año 2025 y vivimos con esta sesión de clases de macroeconomía. La clase anterior tuvieron la posibilidad de ver un tema que se llama el Producto Interno Bruto. Recordando, viene siendo esa sumatoria de bienes y de servicios que se ofrecen al interior de una economía durante un periodo de tiempo determinado. Ya lograron hacer ustedes unos ejercicios en clase y lograron corroborar que efectivamente se tratan de bienes finales y tienen que tomar en cuenta que es la territorialidad, es decir, al interior de lo que se produzca en nuestro país. Como el tema que viene más adelante con esas actividades entregables empiezan a hablar de una serie de políticas económicas, hoy vamos a hablarles de la política monetaria. Pero vamos a ubicar acá una especie como de clasificación de las políticas económicas. Las principales son las siguientes: políticas económicas. Y encontramos la primera, que viene siendo la política monetaria. Seguimos con la política cambiaria. La política crediticia. Y finalmente, entre las más importantes son estas que se encuentran acá, la política fiscal. Ok, ahí por lo menos hablando, eso es lo que se hablan de política económica. Estas tres primeras, política monetaria, política cambiaria y política crediticia, están a cargo del Banco de la República. Mientras que la política fiscal está a cargo del gobierno central. Ok, el Banco de la República fue creado en el año 1923 con la misión Kemmerer, es decir, que el Banco de la República tiene ya 100 años de historia. Y si vamos mirando a través de la Constitución de 1991, esta Constitución le dio autonomía a nuestro Banco Central. Cuando ustedes necesitan mirar dónde se encuentran o en qué artículos de la Constitución se encuentran las funciones del Banco de la República y la manera de operar, tienen que acudir a los siguientes artículos. El artículo 371, el 372 y el artículo 373, todos de la Constitución Política y Económica. Allí, en esos artículos, ¿qué es lo que dicen? Pues el Banco Central está organizado, es una institución de derecho público y tiene autonomía administrativa, patrimonial y técnica. Esa autonomía quiere decir que el Banco de la República no recibe recursos por parte del gobierno. No es como cualquier ministerio que pueda existir. Ministerio de Salud tiene que llegar e inyectarle dinero a la salud. Ministerio de Educación tiene que inyectarle dinero a la educación. No, el Banco de la República es autónomo y no depende de lo que viene siendo del gobierno central. Y esa dependencia también viene dada lo siguiente: en los que ellos tienen para poder operar o para poder funcionar, constituyeron una junta directiva y la junta directiva está conformada por 7 miembros. La Junta Directiva del Banco de la República la conforman son 7 miembros. De los cuales
uno de esos miembros viene siendo el ministro de Hacienda y los otros 6 van siendo nombrados cada 4 años. El presidente de la República tiene la potestad de nombrar 2 cada 4 años, pero los periodos no coinciden con los periodos presidenciales. Así por lo menos podemos mirar los últimos presidentes que ha tenido nuestro país. Podemos decir acá periodos de 4 años presidenciales. En los cuales en este tenemos el mandato del actual presidente de la República. Es el ministro de Hacienda, ya les voy a explicar quiénes son los demás. El presidente de la República actual. En el anterior periodo presidencial estuvo el señor Iván Duque Márquez. Y antes de Iván Duque Márquez estuvo el señor Juan Manuel Santos. Ok, cuando ingresó por primera vez el presidente Santos, tiene que nombrar su ministro de Hacienda. Aquí en ese momento nombra el ministro de Hacienda, que es el del gobierno, pero como son 7 miembros, quiere decir que hay 7 miembros, hay 6 miembros de otros gobiernos. Y ahí suman los 7 miembros que tiene la Junta Directiva del Banco de la República. Los periodos que se nombran los miembros de la Junta Directiva también son durante 4 años, pero no coinciden con los periodos cuando empieza el gobierno, sino van siendo intercalados. Es decir, cuando estamos mirando acá en rojo, vienen siendo de 4 años, pero no coinciden con el periodo presidencial. Ok, así tenemos que cuando va el primer año de mandato, cuando llegó, tiene su ministro de Hacienda y existirán 6 miembros anteriores. Segundo año sigue siendo con ese ministro de Hacienda y los 6 miembros anteriores. Cuando llega el tercer año de mandato, que es el primero de este periodo, ¿qué van a pasar? Ahí se nombran 2 nuevos miembros que lo nombra el presidente de la República que esté en ese periodo. Y al nombrar esos 2 miembros, el presidente de la República, salen los 2 miembros más antiguos. Entonces, cuando ya Santos vaya para el tercer año de mandato, tiene el ministro de Hacienda y tiene 2 miembros más. Y vienen 4 miembros de gobiernos anteriores. Ya después, cuando llega el gobierno de Iván nombra su ministro de Hacienda. Y al nombrar al ministro de Hacienda, Iván, ¿qué miembro sale? ¿Quién? ¿Pero quién no? ¿Pero quién sale? El ministro de Hacienda del anterior presidente. Entonces, cuando se nombra a este ministro de Hacienda, sale el ministro de Hacienda del anterior presidente. ¿Cuántos miembros tiene? Iván solo tiene 1. Vienen entonces los 2 miembros de eso más los 4 siguientes. Entonces van 4, van 6 y van 7. Cuando han transcurrido esos 4 años de acá, los 2 periodos presidenciales vienen y nombran 2 miembros más. Y estos ya vienen siendo de Iván Duque Márquez. Entonces el gobierno de Iván termina ministro de Hacienda y 2 miembros que van a estar durante los 2 últimos años de mandato de él. O sea, van a ser 3 y acá están esos 3 más estos 2 de Juan Manuel y salen los 2 más antiguos. Llega Gustavo Francisco, el actual, y lo que hacen es nombrar su ministro de Hacienda. Por lo tanto, sale el ministro de Hacienda del anterior presidente Iván Duque Márquez. Cuando han transcurrido los 2 años y que queden 2 años de mandato, y en el tercer año, Gustavo puede nombrar 2 miembros. Permítame tocar acá para allá.
en esa autonomía, vamos a decir que Gustavo tendría 3 miembros, el Iván Duque tendría 5 y Juan Manuel Santos tendría en el segundo periodo 2, y quiere decir que salen los dos más antiguos como tal. Entonces, es el sentido que le da lo que es la autonomía patrimonial. Ellos manejan su propio presupuesto. Administrativa, que ellos son los que mencionan, saben quiénes son los que van a estar dentro de la junta directiva, cuáles son los directores, los codirectores y demás, y sus equipos técnicos. Y no dependen por tal de lo que viene siendo el gobierno. Caso distinto, ahorita por lo menos han oído por lo menos que en la reunión que se va a ver ahorita de la Junta Directiva del Banco de la República, va a nombrar Gustavo Francisco 2 miembros más, y en esa ocasión sí va a tener la mayoría absoluta, 4 miembros, porque en su momento una de las que hacía parte de los que hacían parte de la Junta Directiva, que era el señor ministro Carrasquilla, no cumplía con la ley de cuotas de mujeres y por lo tanto salió y le correspondió al presidente nombrarla. Entonces en esta ocasión se van a tener 4 miembros de 7 y tocaría mirar cuáles serían esas decisiones que se empiecen a tomar en esa junta directiva, principalmente lo que respecta con la tasa de interés. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta el momento? Bien, ok. Ahora lo siguiente. Cuando estamos hablando de la política monetaria, el Banco de la República, en estos artículos, nos habla de las funciones. Y la principal función del Banco de la República viene siendo mantener estable lo que es nuestra moneda, mantener lo que es la inflación. Y para poder mantener la inflación, el Banco de la República tiene una meta objetivo, una inflación meta. Y la inflación meta del Banco de la República, ratificada en el mes de noviembre del año anterior, está en el orden de 3%. Pero con un margen de maniobra de un punto adelante y un punto hacia abajo. Es decir, que está entre el 2 y el 4%. Ok, ¿qué quiere decir eso? Que el Banco de la República se va reuniendo durante los 12 meses del año. No en todos los 12 meses del año toma decisiones. Ya les voy a explicar cada cuánto toman decisiones. Cuando estamos hablando, si estuviéramos hablando de periodos trimestrales, ¿cuántos trimestres tiene un año? 4 trimestres. Primer trimestre viene dado por enero, febrero y marzo. Ok, el mes de la mitad no toman decisiones de los trimestres. Entonces, en febrero no toman decisiones. Ok, segundo trimestre, abril, mayo y junio. En el segundo mes se reúnen pero no toman decisiones. Ok, seguimos con julio, agosto y septiembre. En el mes de medio no toman decisiones. Y finalizamos con octubre. Finalizamos con octubre, noviembre y diciembre. En el mes de la mitad se reúnen y no toman decisiones. Es decir, que durante el año se reúnen todos los 12 meses, pero no en todos los meses toman decisiones. Es decir, ahorita, en estos días en febrero, tienen que reunirse simplemente para mirar cómo se encuentra la economía colombiana y están esperando qué noticias van surgiendo por parte del DANE con respecto a datos de la inflación. Cuando llegue ya el siguiente mes, que viene siendo en el mes de marzo, últimos días del mes de marzo, se reúnen y ahí sí tomarán decisiones de lo que viene siendo de política monetaria, principalmente con la tasa de interés. Ok, ahora lo siguiente, el Banco de la República, de acuerdo con esos trimestres, saca unos informes de política monetaria y esos informes de política monetaria
resultan del mes siguiente, donde ya se tienen los datos del trimestre. Es decir, si el primer trimestre es de enero, febrero y marzo, en marzo todavía no tienen información de marzo. Cuando van tomando los informes de política monetaria, se reúnen, sale el informe de política monetaria en lo que viene siendo el mes de abril. Cuando se tienen los datos de abril, mayo y junio, salen informes de política monetaria en el mes de julio. Cuando están los datos de julio, agosto y septiembre, sale informe de política monetaria en el mes de octubre. Y cuando hay los datos de octubre, noviembre y diciembre, salen los datos de política monetaria en el mes de enero. Acá en el mes de enero recogen la información del último trimestre y ya prácticamente tienen información de lo que fue el año totalmente anterior. Entonces, los informes de política monetaria son 4, son trimestrales, pero salen al mes siguiente de haber finalizado lo que viene siendo el trimestre. Entonces, para que lo tengan también en cuenta. El Banco de la República, ya dijimos, a través de su junta directiva, tienen que controlar la inflación. Y para poder controlar la inflación, decimos que están a través de la inflación meta, de una inflación objetivo que está en el 3%. Pero, si vamos a mirar en la economía, se presenta una disyuntiva entre lo que viene siendo entre inflación y entre desempleo. Quiere decir que si se nos presenta inflación, para poderla superar, podemos descuidar el desempleo. Y si nos presenta el desempleo, puede originarnos inflación. Así que por lo menos tiene que tener sutileza con cada una de las decisiones que se vayan a tomar. Así por lo tanto, hay una cantidad de dinero que debe estar circulando en la economía. Y esa cantidad de dinero, si hay más inflación, si hay más dinero en la economía, se va a presentar lo que es un efecto inflacionario. Pero, si ocurre el otro caso, si no hay dinero en la economía, va a presentarse periodos de crisis económicas y esto nos va a originar lo que es el desempleo. Por lo tanto, el Banco de la República, a través de su política monetaria, tiene que llegar y empezar a mirar dónde se encuentra la economía. Si se encuentra en normalidad, o se encuentran en periodos de inflación, o se encuentran en periodos de desempleo. Si ustedes logran revisar la información de nuestra economía, podemos ver que por allá, antes del 2020, podemos poner los 2 años atrás, se presentaba una normalidad en la economía. Normalidad en el sentido que no se presentaba inflación. Es más, si ustedes logran revisar, buscar ahí por lo menos en lo que vienen siendo sus celulares, inflación histórica de Colombia, y sale un dato que viene siendo el de Wikipedia, aparecen los datos de inflación que aparecen históricamente en nuestro país. Y pueden ver que en nuestro país, después del año 99, tenemos inflaciones por debajo de los 2 dígitos. Inflaciones de menos del 10%. Por lo tanto, pues éramos en ese sentido lo que llamamos unas inflaciones moderadas. La inflación moderada es aquella que es menos del 10%. Ya cuando la inflación supera el 10%, ya no va a ser inflación moderada, sino va a ser una inflación que viene siendo galopante. Cuando nosotros ahorita, después de la pandemia, que se nos presentaron efectos inflacionarios en Vitas y Paquirá, pasamos de esa inflación moderada a esa inflación galopante, donde logramos estar más o menos en cifras cercanas al 13%. Y esas cifras del 13% a nosotros nos costó bastante. Veíamos que los precios estaban incrementando y que no nos estaban alcanzando el dinero para poder comprar. Pero pues esas cifras son muy contrarias a lo que la economía colombiana experimentaba desde los años 99 hacia atrás. Inflaciones del 20%, del 30%, del 50%. Eran inflaciones bastante altas y para nada comparable con otros países en la actualidad, como viene siendo como Argentina y como viene siendo Venezuela o como viene siendo Turquía. El papel del Banco de la República ha sido importante por ello, principalmente por haber establecido esta meta de inflación. Okay. Ahora lo siguiente, antes de la pandemia, podemos decir del año 2018 más o menos, en enero, por ejemplo,
febrero, no recuerdo ahorita el dato, del 2018 hasta, digamos acá por lo menos el mes de febrero del 2020, la economía colombiana experimentó una tranquilidad y veíamos que las tasas que tenía el Banco de la República, ellos se reunían mes a mes. Ya saben que todos los meses no toman decisiones, pero se iban reuniendo mes a mes y no variaban lo que era su tasa de interés. Esa tasa de interés estuvo antes de pandemia en el 4,25%. Entonces hubo un periodo acá bastante de tiempo en los que estuvo en el 4,25%. Más o menos acá también un periodo como de un año, teníamos cifras de una tasa de interés del 4,50%. Ok, eran las tasas que se manejaban, no presentaba variaciones porque consideraba que no había que cambiar las tasas. ¿Para qué cambiar las tasas si no había problemas de inflación? Por lo tanto, ellos veían que existía una normalidad en nuestra economía y era la tasa propicia para poder seguir operando en nuestro país. Llega la pandemia. Cuando llega la pandemia, nosotros más o menos finalizando 2019, se venía escuchando que era una pandemia que estaba, un virus que estaba por ahí en China y que se estaba expandiendo. Pero resulta que aquí empezamos a tomar la primera decisión, fue en el mes de marzo del año 2020. En ese mes de marzo del año 2020, la primera decisión, marzo del 2020, la primera decisión fue disminuir la tasa al 3,75%. Y en ese momento, en pandemia, sí, el Banco de la República todos los meses disminuyó tasas de interés. Hasta el mes de octubre, agosto-octubre del año 2020, no recuerdo ahorita, creo que fue octubre, hasta donde logró tener una tasa del 1,75%. Esa tasa, ¿por qué se dio esa disminución de las tasas? ¿Qué es lo que buscaba con la disminución de tasas de interés? Señor Luna, ¿qué buscaba con la disminución de tasas de interés del Banco de la República? Buscaba que en ese momento, recordemos que las empresas no estaban operando, por lo tanto, al no operar no tenían sus ingresos, y al no tener ingresos muchas de ellas desaparecieron, no pudieron seguir funcionando, y otras necesitaban una serie de alivios, necesitaban solicitar préstamos a las instituciones financieras con el fin de inyectarlas a su actividad productiva. Lo que usaban en ese momento, cuando fue la época de la pandemia, nos llevó a esto. Nos llevó a que se presentaran situaciones de desempleo. ¿Por qué el desempleo? Las empresas, al no operar, sencillamente le dijeron: no puedo seguirles pagando a mis empleados, así que me da pena, pero pues resulta que ustedes se tienen que ir para su casa y esperemos hasta que las cosas mejoren. Y por ese sentido, lo que hizo el Banco de la República es empezar a disminuir esas tasas de interés. Cuando hay disminución de tasas de interés, es lo que se conoce como una política monetaria expansiva. Entonces acá vemos la política monetaria expansiva. Lo que hace es disminuir tasas de interés. ¿Y para qué se hace la disminución de tasas de interés? Para que tanto las personas como las empresas pidan dinero prestado. Y al pedir dinero prestado, lo que hacen es inyectarlo en su actividad productiva y ahí inmediatamente empiece la economía a funcionar. Eso fue lo que ocurrió en ese momento. Banco de la República, disminución de tasas de interés. Ya después, cuando llegamos acá más o menos a agosto del 2020, hasta agosto del 2021, mantuvo las tasas en ese mismo 1,75%.
Quiere decir que no solo fue hasta ese año 2020, sino hasta el año 2021 fueron 12 meses seguidos en los que la tasa estuvo en el orden más bajo que se ha dado en nuestro país, que es el 1,75%. En ese momento, pues, las personas acudían a pedir préstamos en los bancos, ya sea pues para trabajar, ya sean para viajar, ya sean para estudiar. En ese momento empezaron a existir una serie de dinero que empezó a circular en la economía. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Después de ese momento empieza a presentarse un fenómeno y es del incremento en el nivel general de los precios, que es lo que conocemos como inflación. De aquí en adelante empieza a darse una situación inflacionaria. Esta línea roja es la inflación. La inflación empezó a incrementarse por diferentes motivos. ¿Por qué motivos? Por cuanto no solo fue en Colombia, sino fue a nivel mundial que se dio lo de la pandemia, y es decir que a nivel mundial las personas perdieron el empleo, y es decir que después a nivel mundial también en cada uno de sus países las personas empezaron a recuperar sus empleos, pero fue mucho más rápido la recuperación del empleo que regresar las empresas al mismo nivel de producción que estaban teniendo antes de la pandemia. Por X motivo o Y motivo, y es por lo menos muchos de esos productos son traídos por lo menos de la China, y entonces también se presentó un represamiento que no iban llegando, donde las empresas tampoco estaban produciendo del mismo nivel, y entonces estamos esperando que llegara lo que eran los insumos y tampoco llegaban. Y también porque en ese momento las personas tenían dinero y esa demanda estaba por encima de la oferta. Todo esto fue conllevando a que la inflación fuera incrementándose. Pero también acá en Colombia tampoco ayudamos, porque con ese momento fue cuando salió el ministro Carrasquilla y empezaron a tomar una serie de hechos que fue vías de hecho más no derecho, donde empezaron a darse una serie de bloqueos en las carreteras, y esa serie de bloqueos lo que originó es que aquellos agricultores que habían durado un tiempo y que esperaban que después de la pandemia fueran recuperarse, pues por motivo de la pandemia, entonces querían recuperar, finalmente tuvieron que perder lo que eran los productos que iban llevando a las ciudades, y a las ciudades no llegaron esos productos. Al no llegar los productos a las ciudades, lo que genera es una escasez, y eso también conlleva a un incremento en los precios que es conocido como la inflación. Ahora, cuando estuvimos acá en pandemia, ¿qué es lo que pasó? Utilizamos esta política monetaria expansiva, y es decir que empezamos a disminuir la tasa de interés para llevarla a ese nivel de normalidad económica. Pero ¿qué es lo que ocurrió? En lugar de dar un paso, terminamos dando dos, y ya se nos pasó un efecto que no estaba presente, que era el de la inflación. Y para poder controlar la inflación se hace entonces a través de política monetaria contractiva. Y esa política monetaria contractiva, su nombre lo dice, estamos frenando la economía. Es como si vas en un carro a 100 y vas frenando. Y ahí empiezan una serie, la inflación por acá superó el 4%, que es el rango que se da en la meta de inflación. Lo superó. Y al superarse, ¿qué hace el Banco de la República? Tenemos que recurrir, cuando estemos en inflación, llevarlo nuevamente a la normalidad, y para llevarlo a la normalidad lo hacemos es a través del incremento de las tasas de interés. Y entonces aquí, por un lado estaba la inflación, y por otro lado también estaba la tasa de interés con el fin de controlar la inflación. Así es como si hubiera salido un ratoncito, y ese ratoncito se llama inflación. Sube la inflación, sube tasa de interés. 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 Sube la inflación, acá subimos la tasa al 6. Sube la inflación, subimos la tasa al 7,5. Sube la inflación, subimos la tasa al 9.
Sube la inflación, subimos la tasa al 10. Sube la inflación, sube la tasa al 11. Y llegamos a una tasa del 13,25%, más o menos por acá, en el mes de marzo del 2023. Con una tasa de interés del 13,75, la inflación había empezado a subir, pero ya entonces por acá ya empezaba como que a presentar una disminución, pero la disminución era muy leve, muy leve. No es la misma velocidad que se incrementó y es que fue cediendo. Y eso paulatinamente fue cediendo, es con la cuestión esta de la tasa de interés. Así más o menos desde febrero-marzo del año 2023, el Banco de la República mantuvo la tasa de interés casi todo el año. Y cuando llegamos en diciembre el Banco de la República hizo la primera disminución de 25 puntos porcentuales. Porque estaba esperando qué es lo que iba a ocurrir. En ese momento no se había tomado la decisión del incremento del salario mínimo en nuestro país y generaba una incertidumbre si ese salario fuera, pues, dar un dato que fuera superior al que fuera lo que era la inflación. Así entonces, en ese momento empezó a bajar y acá paulatinamente pues ha venido disminuyendo. En la actualidad tenemos una inflación del 5,20%, que es la inflación, y en la actualidad tenemos una tasa de interés, pongámoslo por acá, del 9,5%. Tenemos que esperar. Lo que pasa es que esto tenía una disminución y el Banco de la República avisó que en el segundo semestre del otro año ya se encuentra en el rango. Y por lo tanto, pues ellos en su momento subían la tasa de interés con el fin de hacer frenar la inflación. Pero llegó un momento que ellos le dijeron, pero ¿por qué no disminuye la tasa de interés? Y decía, porque es que si la disminuimos, podemos correr el riesgo de que esto que está cada rato disminuyendo de una manera leve, vuelve nuevamente y se nos dispara. Y lo que queremos es llevar a lo que es la meta de inflación. ¿Ok? Ahí más o menos es un recorrido y los invito a ustedes, estamos en esta asignatura y vamos a revisar lo que viene siendo esta rueda de prensa que va a salir dentro de un mes. Y en esa rueda de prensa vamos a escuchar qué es lo que va a decir el ministro de Hacienda, el gerente del Banco de la República, que es el señor Leonardo Villar Gómez, y los nuevos miembros que están ahí para completar los 7, que son los que vamos a mirar. Si esta tasa del 9,5, ¿qué tanto va a disminuir? En el mes de enero la tasa no disminuyó. En el mes de diciembre había disminuido 25 puntos. Mes de noviembre no. En el mes anterior, antes de octubre, disminuyó 50 puntos. En septiembre disminuyó 50 puntos. Venía durante el año haciendo disminuciones de 50 puntos. En el mes de enero no disminuyó y en el mes de diciembre disminuyó solo 25 puntos. ¿Por qué? Porque es que ellos analizan todas las variables que puedan presentarse en la economía. Analizan qué es lo que nos está haciendo el daño a través de la inflación, qué tanto está respondiendo la actividad económica, qué tanto está respondiendo el desempleo en nuestro país, qué tanto están respondiendo también otros distintos factores que se puedan presentar. Cuando llegamos, ¿cómo les pareció esa parte de política monetaria? ¿Sí lo lograron más o menos entender? Sí, señor. Bueno, entonces acá tenemos principalmente política monetaria expansiva, disminuimos la tasa de interés con el fin de inyectar dinero en la economía. Política monetaria contractiva, lo que hacemos es subir tasa de interés. Aquí es política monetaria contractiva. Subimos tasas de interés con el fin de frenar efectos inflacionarios. Y si hay mucha inflación, tenemos que subir tasa de interés para llevar a un nivel de normalidad. Pero si nos vamos un poco más para abajo, tenemos que disminuir tasa de interés con el fin de darle liquidez a la economía y eso permitir llegar nuevamente a un punto de estabilidad. Si nos vamos con la política fiscal está a cargo del gobierno central y ellos tienen dos elementos. Los dos elementos vienen siendo impuestos. Entorno económico.
y o gasto público. Cuando llegamos en la época de la pandemia, el gobierno central también fue importante, un importante actor. Principal, Banco de la República, pero el gobierno, a través de la política fiscal, con el tema de unas exenciones en los impuestos, ustedes recordarán lo que viene siendo los 3 días sin IVA. Ustedes recordarán lo que es la matrícula cero. Ustedes recordarán también los descuentos que se concedieron a los que tenían multas o infracciones de tránsito. Recordarán también los descuentos que dieron para los que debían impuesto predial. Y así sucesivamente, entonces lo que se da es, el gobierno está dejando de recibir unos ingresos. Y pongámonos en el papel del gobierno. Si nosotros estamos laborando y nuestros ingresos disminuyen, la situación económica no va a ser la misma. Ok. Y a la par, lo que hicieron fue incrementar gasto público. Gasto público, ¿por qué? Porque el sector de la salud principalmente lo requería. Necesitábamos llegar que la gente no siguiera muriendo fuera de los hospitales, por lo tanto tendríamos que adecuar las carpas, tendríamos que adecuar esos elementos cuando llegaban y intubaban a las personas, las intubaban una serie de elementos y empezar a contratar también médicos, enfermeras, personal asistencial. Hicimos es hacer crecer el tamaño del Estado. Entonces, el Estado lo que hizo fue dejar de recibir ingresos, o recibía pero no en la misma proporción, y aparte tener que sacar para inyectar en gasto público. En ese momento, al darse esas dos situaciones, se va a generar lo que viene siendo un déficit. Después, ese déficit tendrá que llegar y cubrirse, ¿y a través de qué? De reformas tributarias, y esas reformas tributarias lo que hacen es, nuevamente, incrementar impuestos, desmontar esos subsidios que se habían creado, desmontemos los 3 días sin IVA, vamos desmontando paulatinamente lo que vienen siendo los descuentos que van en la educación, vamos desmontando otros tipos de descuentos con el fin de que, pues, no, llegar nuevamente a recuperarnos. Por eso es que en su momento subió lo de Carrasquilla, pero no era el momento oportuno en la economía, y por eso es que muchas personas acudieron a las vías y hicieron ese taponamiento, que lo que hizo fue originar graves contratiempos en nuestra economía. Así entonces vemos que cada una de ellas va funcionando de esta manera. Para la siguiente clase voy a traerles como invitado a un profesor argentino. Vamos a ver acá, y él, yo lo quise fue llamar a él precisamente fue por eso, para que nos diga cómo es que está allá el tema de la inflación. Ha finalizado Multientornos. Muchas gracias por tu compañía.